Bienvenidos una vez más a Restañando el Alma. Madrugado por tu adormeceu amor, a lúa bane sobre as ondas, piso espellos antes de que saia o sol. El podcast que compartimos vosotros y yo, y en el que tratamos diferentes temas, diferentes puntos de vista, pero sobre todo, como resumen, podríamos decir que es un podcast que habla de emociones y libertad. O día que aprendí a navegar, palabras dos teus ollos sobre o mar. Perderei o día que aprendí a navegar, palabras dos teus ollos sobre o mar. En el programa de hoy vamos a viajar a los rincones más intrincados de nuestra alma, de nuestras emociones. Vamos a viajar a nuestra propia esencia y os aseguro que el podcast va a ser fascinante. Vivir es todo un arte. Vivir, o saber vivir, mejor dicho, va mucho más allá de leyes, teorías, estrategias. Como os he dicho, vivir es todo un arte. Y en el programa de hoy lo vamos a descubrir. Y para ayudarme a ilustrar todo este tema y a acompañarnos con su música y su talento, hoy contamos con un grupo galego de música, bueno, llamémosle folk, aunque yo creo que no es exactamente folk, sino que yo iría mucho más allá. No solo recuperan canciones, partes de su cultura, trozos de realidad de una historia ya pasada, sino que además crean temas musicales, crean discos, crean ambientes, y por eso digo que no solamente se les puede circunscribir como integrantes de la música folk, sino que van mucho más allá. El grupo Luar na Lubre está liderado por Bieito Romero, y en este caso de este tema en concreto, bueno, vamos a disfrutar también de la voz de mi admirada y querida Rosa Cedrón, mujer de una calidad vocal extraordinaria, que es capaz de hacer volar cualquier canción que acaricie su voz poderosa, tersa y acogedora al mismo tiempo. Memoria da noite, que es el título de la canción que ahora mismo estamos escuchando, es un tema sublime, espectacular, tanto en la melodía, la voz, como no, en la manera en que lo han grabado la buena gente de Luar na Lubre. Este tema es, ya os digo, para mí fascinante y me ha acompañado en muchos buenos momentos y no tan buenos de mi historia más reciente. Con todos vosotros, intentando que dé un poco de sintonía al tema que vamos a tratar, Memoria da noite, con Luar na Lubre y la voz de Rosa Cedrón. Da desolación, non imos esquecer nin perdoalo. Volverei á vida cando rompa a luz nos cons, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, non nos afundiremos nunca máis, que na túa memoria xa non hai volta atrás, non
Como ya os he dicho antes, la vida es todo un arte, al menos para mí. Llevar una vida durante años, continuar con nuestra labor, con lo que nos toca, con lo que hemos elegido o lo que nos han impuesto, vivir, continuar, sobrevivir, creo que es todo un arte. Y un arte que realmente, si somos sinceros con nosotros mismos, vamos evolucionando constantemente. Yo creo que nuestro proceso de vida es la mayor obra que podemos presentar al final de nuestra existencia. Y como tal, pues necesitamos tener cada vez más dosis de arte, ser más artistas para poder generar algo que merezca la pena y dejar una estela del que al final de nuestros días nos sintamos orgullosos. Madrugado por tu adormeceu o amor, a lúa abané sobre as ondas, piso espellos antes de que saia o sol, na noite guardei a tua memoria, perderei outra vez a vida cando rompa a luz nos cons. Volviendo de nuevo al tema de hoy, ¿os habéis dado cuenta de lo que nos gusta dar lecciones a los demás? ¿Eh? ¿Qué estimulante nos resulta pensar que estamos en lo cierto y ellos no? Pensad en todo esto. Como todo artista, el ser humano tiene un punto egocéntrico importante. Al final yo creo que hace falta también ese punto de mirarnos a nuestro ombligo para poder llegar a ser eso que somos y que vamos descubriendo poquito a poco. Pero sí que es cierto que tenemos como una especie de, no sé, deseo frustrado de querer estar siempre dando lecciones a los demás. De pensar que con lo que vivimos, con lo que experimentamos, nuestra posición es superior a la de los demás, tenemos un punto de vista quizás con un punto más de fuerza, un punto más de criterio y estamos preparados para hablar sobre el bien y sobre el mal a todo el mundo y ellos son los que han de aceptar nuestro criterio y respetarlo para que sigan ellos mismos creciendo. Y esto es así, ¿eh? Yo lo veo en muchísimas ocasiones a lo largo de mi día a día, ¿no? Incluso yo mismo incurro en esto. De aquí no nos libramos nadie. Muchas veces uno está, pues eso, dando lecciones a los demás y te despiertas viendo que, joder, que estás haciendo lo mismo que tantas veces te molesta ver en los demás. Con lo cual, yo os digo que de esto no nos libramos nadie en absoluto. Ni nadie, ni hay temas que se libran y temas que no. No, no, o sea, es todos en general, a lo largo de nuestra vida, muchas veces intentamos compartir nuestro conocimiento con los demás, pensando que eso que estamos compartiendo, pues es una maravilla y que casi nadie estará a ese nivel y que gracias a que yo sí que estoy, pues puedo informar y, bueno, construir a los demás para continuar en este viaje de la vida. Eso nos pone mucho. Y tanto nos pone que lo que viene ahora a continuación es un poco el meollo de lo que vamos a hablar. Y es que hace unas semanas, buceando en redes sociales, que cierto es que cada vez lo hago un poco menos porque me falta tiempo, estoy enfrascado en otras historias, y bueno, pero aún así todavía hay momentos en los que uno, pues, bueno, pues por frustraciones o por decepciones o por lo que sea, quieres olvidar un poco el día que has tenido y te metes a remover el caldero de las redes sociales. Y de repente vi un vídeo que me impactó. Me impactó no el hecho de lo que estaba ocurriendo o sucediendo en el vídeo, porque en el vídeo se recogía la entrevista a un chico que, bueno, un chico normal, que hace un tiempo estaba practicando snowboard en el monte y, bueno, pues en uno de esos, bueno, snowboard, para quien no lo sepa,
es un deporte que prácticamente lo que se hace es lo mismo que el surf en el mar, pues el snowboard es a la nieve. Es decir, tú te pones una especie de plancha debajo de los pies, pones los dos pies encima de esa plancha al estilo como si fueses haciendo surf y te tiras barranco abajo, monte abajo, igual que bueno, pues los esquiadores, pues te tiras por la pista de esquí o por la pista de snowboard y bueno, pues vas haciendo tus piruetas, tus giros, tus saltos y en uno de esos saltos, este chico, desgraciadamente, en una mala caída, pues se fracturó la espalda. Se fracturó la espalda y desde entonces, pues bueno, tuvo que aprender a vivir anclado a una silla de ruedas. Hombre, hasta aquí es todo normal, ¿no? Hay muchos ejemplos, mucha gente que de alguna manera, bueno, pues si no es en el snowboard, es con una moto, con un coche, en un accidente, haciendo montañismo, etcétera, pues tienen una mala caída y quedan parapléjicos o tetraplégicos incluso. Bueno, mientras explicaba su proceso de rescate en la montaña bueno, y el posterior esfuerzo para acondicionarse a su nuevo estado, de repente, hablando, y bueno, yo veía que los periodistas, los entrevistadores, le iban, bueno, haciendo ciertas preguntas y él se iba calentando, ¿no? Él se iba, pues eso, lo que yo os digo, cómo nos gusta dar lecciones a los demás. Y entonces, bueno, él iba contestando, y iba, pues eso, creciendo y cada vez tenía más soltura y le empezó a crecer un poco de rabia también, pues porque él veía que había mucha gente que se quejaba por tonterías mientras él había tenido que hacer frente a un giro del destino tan importante como este, y viniéndose arriba, y ya al límite de su egocentrismo, diría yo, bueno, pues comenzó a parecer más un predicador de esos de las televisiones americanas que una persona tratando de compartir su experiencia para el despertar de los demás. Yo ahí ya sí que aluciné un poco, ¿no? Porque, bueno, él empezó pues explicando cómo cayó, cómo fue de difícil el rescate, etcétera, etcétera. Pero de repente, bueno, pues sí que es verdad que dio un giro y que empezó eso, a calentarse él solo, a cabrearse consigo mismo y bueno, lanzó de su boca varias frases que me llamaron mucho la atención, pero hubo una que a mí me sacó un poco de mis casillas, ¿no? Mientras él iba hablando de sus miedos, de la silla de ruedas, de los dolores que tuvo que experimentar, ¿no? Antes y después del golpe y del accidente, lo que tuvo que masticar cuando le dijeron que se iba a quedar en silla de ruedas para toda la vida y tuvo que aceptar que ese proceso iba a ser sí o sí. Bueno, pues cuando ya iba explicando todo eso, que a mí me pareció genial lo que estaba explicando. Creo que esos ejemplos de superación nos hacen bien a muchas personas, que en cuanto vemos algo así, la gente para, escucha, porque todos lo adaptamos, ese discurso que esa persona está lanzando, lo adaptamos a nuestra propia vida privada y, bueno, pues intentamos buscar asideros, agarraderos, donde poder, pues eso, agarrarnos, valga la redundancia, para no caer en esta tempestad de mares que suele ser muchas veces la vida, ¿no? Y entonces, bueno, todos, como digo, adaptamos ese discurso a nuestro caso, a nuestra situación, y muchas veces nos sirve para relativizar un poco lo que estamos viviendo y dar el valor justo a las cosas y poder enfrentarnos mejor a las situaciones que estamos, bueno, a la situación en la que estemos. Pero claro, como el chaval iba cada vez calentándose más y su mensaje pasó del mensaje de superación al mensaje de acuso, yo acuso a los demás que muchas veces no están haciendo las cosas como hay que hacer, pues de repente llegó a la frase que a mí más me chocó y que me despertó de mi letargo, dijéramos, a la hora de escuchar el mensaje de este hombre. Y soltó la frase de: hace falta más huevos y menos libros de autoayuda. Hace falta más huevos y menos libros de autoayuda. En cuanto la escuché, noté como una explosión en mi interior. Y me dije a mí mismo, esa típico de ya estamos. Fue como una bomba atómica. Me quedé como en shock, porque es que
todo lo que iba muy bien, todo lo que era un mensaje positivo, un mensaje crudo, sí, absolutamente crudo, realista, pero con una carga emocional que a mucha gente, como os digo, le puede servir y le puede ayudar. Y de repente sueltas lo de hace falta más huevos y menos libros de autoayuda y digo, a tomar por culo con todo lo que hemos dicho. Fue como caer en hormigón. Imaginar partirte la espalda, yo gritando de dolor en la estación. Eso pasa un segundo plano al dolor cuando yo intento levantarme para irme y no me podía mover. En este mundo faltan huevos, sobra el libro de autoayuda. El tenis para mí fue una salvación muy grande. La gente decía, tío, no vas a llegar a nada. He llegado a 43 del mundo, subcampeón del mundo por equipo, subcampeón de España individual, campeón de España. Bueno, pues os he incluido el vídeo que yo vi, el audio, bueno, evidentemente por este canal no podemos verlo, pero bueno, pues supongo que el audio es bastante esclarecedor para que veáis cómo la cosa derivó en esa fantástica frase, nótese la ironía, hace falta más huevos y menos libros de autoayuda. Mirad, escucho muchas frases de este tipo a todo el mundo y en todo momento. Entiendo lo que la gente quiere decir cuando suelta cosas de estas y entiendo lo que este muchacho quiso decir con esta frase. Pero ojo con las medias verdades, vengan de donde vengan. No hay nada peor que una media verdad. Yo creo que se dice que lo contrario a la verdad es la mentira. Yo no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que, para mi gusto, lo contrario a la verdad es la media verdad. Porque sueltas una mentira cargada o vestida o adornada con ciertas cosas que vienen de la verdad, de la realidad. Y eso es como un caballo de Troya que metes dentro y que es cuestión de tiempo que reviente y que empiece a, bueno, pues a crear esa especie de infección, esa especie de invasión que bueno, que esas ideas son capaces de generar en nuestro interior. Y cierto es también que esta vida no entiende de superhéroes. No hay inmortales. No hay gente que está por encima del bien y del mal, preparada y curtida para sobrellevar todo. Eso no existe. Cuando la vida quiere, es capaz de hacernos tambalear a todos. Solo hace falta el problema exacto en el momento oportuno. Mirad, a mí lo que más me chocó de este chico fue que hablaba de los problemas, de las historias, de lo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar desde una altura y desde yo diría que incluso desde el más extremo de los alejamientos. Es como si él no estuviera en esta obra de teatro que estamos nosotros. Es como si él partiera de un punto diferente, porque como estaba en silla de ruedas y había aprendido a sobrellevar lo que le había ocurrido, él estaba en otro límite, en otra historia. Y hablaba de nosotros, de nuestros problemas, de las cosas que tenemos que enfrentar con una facilidad y una, no sé, es que era muy extraño, ¿no? No entendí muy bien por qué llegó a ese punto, no lo entendí muy bien. Pero sí es verdad que en esta vida no existen los superhombres, tampoco existen los inmortales. La vida, cuando quiere, pone a cada uno en su sitio. Es capaz de hacernos tambalear a todos. Solo hace falta el problema exacto en el momento oportuno y tú, yo o quien quieras caerá en la más absoluta de las sombras y oscuridades. Y eso es así. Y si no, pensad un poco. Pensad en la gente que conocéis. Pensad en esas personas que vosotros creíais que podían con todo y recordad algún momento en el que les ha venido un drama que ha podido con todo lo que ellos, digamos, anunciaban y mostraban y enseñaban. Se dice en el apartado físico que siempre hay alguien mejor que tú, que siempre hay alguien que dispara mejor que tú, que siempre hay alguien que pega puñetazos y patadas mejor que tú. Bueno, pues en lo emocional ocurre exactamente igual.
siempre hay un problema que puede hundirte. Siempre hay una pléyade de circunstancias que, si se dan, pueden acabar contigo. Seas quien seas. Habrá gente que necesite más circunstancias. Habrá gente que necesite problemas más importantes. Pero caer, caemos todos. Y que tú hayas hecho frente a una historia y hayas podido, hayas sobrevivido, te hayas adaptado, no significa que ya estés preparado para lo que sea. No se puede ser tan drástico ni sentar cátedra de esa manera, porque la vida se encarga de hacer chas y acabas otra vez en el agujero. O día que aprendín a bicar palabras dos teus ollos sobre o mar. Bebo loito antes de vir o rumor. Levo no a marea baixo sombra. A mí me asusta mucho cuando alguien habla con esa suficiencia de momentos, de personas, de emociones muy complejas que escriben el guión de nuestro devenir diario. Nadie es invencible ni todopoderoso. Todos, y digo todos, podemos caer y no volver a levantarnos. Pensar que, como tú has hecho frente a un problema tan dramático a tu manera, y digo a tu manera porque según este chico, para adaptarse a su nueva circunstancia y poder llevar una vida medianamente normal, él descubrió el tenis en silla de ruedas y eso le dio vida. Y hoy por hoy es una figura, no os voy a decir que sea el campeón del mundo, pero es una figura en el deporte del tenis en silla de ruedas. Y eso le ha vuelto a meter en la pomada. Le ha vuelto a incluir en la carrera de la vida. Y está genial, y es fantástico. Y debería de mostrar eso al mundo y enseñar que él, aunque lo que le ha ocurrido es muy duro y ha trastocado todo lo que él pensaba que iba a ser su destino, él ha podido volver a engancharse, volver a coger al caballo por las crines, apretar los muslos, apretar los dientes y continuar en la carrera de la vida. Y eso es importantísimo. Eso sí es un conocimiento a compartir con todos nosotros. Eso sí es algo valioso, algo increíble, algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener clarísimo en nuestra mente. Clarísimo. Debería de ser como el Padre Nuestro de cada día. Porque nadie sabe cuándo le va a ocurrir algo así. Nadie sabe cuándo su destino se va a ir al traste porque de repente han coincidido 2 o 3 cosas y todo ha girado 180 grados. Saber cómo enfrentarse a ello. Tener las herramientas suficientes para que cuando nuestro barco se vaya a pique, poder llegar a una playa y no ahogarnos en el mar de la vida es fundamental. Y es algo que ni se enseña en el colegio, ni nos lo dan los médicos en el ambulatorio, sino que muchas veces es uno mismo que se tiene que buscar la vida, tiene que continuar viaje, soportar tremendas tempestades y, si puede, sobrevivir a todo ello. No soy yo el que vaya a ir en contra de este chaval. Me parece que es el mensaje que llega a puntos equívocos. Siendo un mensaje buenísimo, siendo un mensaje con un valor tremendo, se termina lanzando al mundo algo que no me parece que sea bueno. Que a él le haya salido bien lo del tenis de silla de ruedas, que su cerebro se haya adaptado, que tenga esa capacidad mayor que los demás de adaptarse y de continuar la vida con aquello que tiene, está genial. Pero todo aquel que no sale de su agujero no es una nenaza.
Pensar que eso es así es cuanto menos, yo diría que hasta ridículo. Sí, yo ya sé que en momentos como esos, donde las desgracias nos inundan una tras otra, es importante la actitud con la que vivas todo. Esa actitud, ese enfrentarte a lo ya establecido y adaptarte a pensar que ya lo has perdido, es algo importantísimo. Importantísimo. Eso es el 80% de todo lo que va a ocurrir. Es cierto. Y sé también que cada vez vivimos en una sociedad más endeble, cada vez más débil, preocupados por sinsentidos y no reparando en que estamos perdiendo nuestro sitio como animal y ente humano en el planeta, creándonos una realidad paralela que solo nos puede llevar exactamente al desastre. Ahora convertimos en problemas inasumibles la pérdida de un trabajo, el sufrir asma, el tener que medicarnos de por vida o incluso no ser rubio o tener los ojos azules. Y todo ello hace que nuestra vida comience un viaje al fracaso más absoluto. Lo sé, lo sé. Y en ese sentido, sé que lo que dice ese chico tiene razón. No soy yo una persona que vaya a defender los libros de autoayuda. Me parece que en la mayoría de los casos, por lo menos los que yo he leído, son libros vacíos. Libros que te describen perfectamente la situación que estás viviendo, pero no te dicen nada cómo solucionarlo. No te dan ninguna herramienta para poder continuar, poder crecer, poder llevar todo eso hasta una orilla que te venga más fácil de asumir. Lo sé, ¿eh? Si eso yo lo tengo clarísimo. Y por eso os digo que en ese punto ese chico tiene mucha razón. Y por ello parte de nuestra sociedad se está adulterando, agilipollando, convirtiendo a seres humanos capaces de realizar grandes proezas en pequeños especímenes hechos de porcelana. Pero cuidado, eso no puede llevarnos a tratar una parte como el todo. Te dirán, contarán mentiras para ofrecerlle a su patrón. Quererán pechar cunhas moedas quizais os teus ollos abertos sobre o mar. Quererán pechar cunhas moedas quizais os teus ollos abertos sobre o mar. Fijaros, del mismo modo que esta historia que me ha servido para hablaros sobre esta experiencia y sobre este mundo tan difícil y que nadie quiere ni hablar, ni recordar, ni saber, porque es el mundo de la gente que se enfrenta a sus verdaderos miedos, a eso que, como he dicho antes, le hace tambalear. Bueno, pues algo parecido, pero sin ser lo mismo, me sucede con el tema de las enfermedades. Estoy muy cansado de los que hablan de la lucha contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra la ELA, etcétera, etcétera. Esto por poner unos ejemplos de enfermedades. Mirad, vuelvo a repetir, es importantísimo la actitud con la que el sujeto afronta dichas enfermedades. Lo sé. Y eso es así. El no darte por vencido, el no rendirte, el no dejar que ya las circunstancias sigan su curso y uno decida que él ya no está en esa carrera, es algo que acelera todo, ¿vale? Acelera todo el proceso. Por lo tanto, mantenerte firme e intentar dar el do de pecho como ser humano contra estas lacras de nuestra vida actual es importantísimo, ¿vale? Pero nunca para vencerlo, para solucionarlo, sino que todo eso es importante para afrontarlo, para aprender a convivir con el problema. Enfrentar, luchar, pelear, son verbos mal utilizados últimamente.
Ellos solo sirven para describir confrontaciones con contendientes de 2 y de 4 patas, no para las emociones ni las enfermedades. No olvidemos que el dolor y la angustia que un drama nos genera no entiende de niveles ni escalas. ¿De acuerdo? La muerte de un ser querido es tan importante como una simple enfermedad mal llevada o un pequeño disgusto, pues depende de nosotros y de nuestro entendimiento, de nuestras experiencias, valorar cada caso. A mí ese juego de estoy luchando contra el cáncer, voy a dar batalla a... Mira, sí, yo entiendo también qué quieres decir. Y entiendo que te autoanimes. Pero esas palabras, lucha, pelea, guerra, no son las adecuadas. Y no estoy hablando desde el punto de vista del que las dice, que muchas veces las dice por desconocimiento, por ignorancia, incluidos médicos, sino que estoy hablando desde el punto de vista del que escucha eso y lleva ya una, voy a decirlo como ellos, una cruenta guerra contra la enfermedad y la enfermedad está venciendo. Esas personas que ya están mal de por sí, y hablo anímicamente, hablo emocionalmente, esas personas que están ya al límite de sus fuerzas, sobre todo mentales, al límite de su, digamos, esperanza, su ilusión, su alimento del alma, esas personas, ¿qué van a pensar cuando escuchan a alguien decir, me han diagnosticado la ELA o me han diagnosticado un cáncer o me han diagnosticado Alzheimer y estoy mal, pero yo voy a continuar en mi lucha y no voy a dejar que esto pueda conmigo? ¿Qué va a pensar una persona que realmente ya está pudiendo con él? ¿Sabéis lo que piensa? ¿Os habéis parado alguna vez a pensar el daño que hace esas palabras, ese lenguaje, a la gente que no tiene más salida, que ya la enfermedad le está desahuciando? ¿Sabéis lo que piensan? Que no han luchado bien, que no han hecho lo que tenían que hacer, que no han hecho todo lo que tenían que hacer, que hay ahí fuera personas más listas que ellas, más poderosas, con más fuerza, que han sabido cómo enfrentarse a todas esas batallas. Y en esa batalla ellos no han podido hacer lo mismo. Y si ya es problema el hecho de que la enfermedad te esté venciendo, que tus ánimos estén por los suelos, que emocionalmente estés derrotado, si eso ya es gordo, escuchar que otros que todavía casi no han empezado estén diciendo que hay que luchar, estén dando lecciones de que no te puedes rendir, no puedes parar, solo hay un camino, continuar. Decir o utilizar esas palabras con enfermedades que no comprendemos, que no sabemos cómo se curan, porque no lo sabemos. Que no vengan contando milongas. No se sabe todavía. No se sabe por qué empiezan. ¿Cómo coño vas a saber cómo solucionarlo? Y utilizar esas expresiones, esa actitud frente a personas que ya están cerrando el ciclo, a mí me asusta. A mí me da dolor. Y me da la sensación de que la gente no tiene empatía con los demás, de que la gente nunca se pone en el sitio del otro, de que la gente no se da cuenta que quizás con el tiempo algún día vayan a jugar el mismo papel que está jugando esa persona, que ya le queda poco, o que, aunque no le quede poco, se esté rindiendo ya porque al final termina no teniendo alicientes para vivir. En esta vida, uno puede jugar al tenis de mesa, en silla de ruedas o hacer escalada.
Pero si después de las dificultades, después de los golpes de la vida, empiezas a no tener ilusión, a no tener razones para vivir, empiezas a sentir que te falta la esperanza, ya nada te queda. Todo se queda en nada. Todo se difumina. Y nada te mantiene firme en este viaje. Cada uno de nosotros tiene un umbral específico, tanto del dolor como del sufrimiento. Y a lo largo de su vida, dicho umbral varía en consonancia a las experiencias y a la comprensión adquirida con el paso de los años y las circunstancias adversas o no. Así, el dolor experimentado va acorde con la manera de entender la vida de cada uno. Y no hay nadie con más derecho que los demás a afear conductas inapropiadas según la sociedad. Yo no sé por qué tenemos la manía, la puta manía, de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. No sé por qué hablamos con tanta facilidad de lo poco que los demás sufren y lo mucho que sufrimos nosotros. Y no sé por qué nos convertimos en juez y parte a la hora de juzgar las dificultades que pasan los demás, los dolores que experimentan y los caminos que van marcando. Yo no voy a aceptar sufrimientos gratuitos, pero de ahí a no entender a quien sufre, no entender a quien está perdido en sus propias miserias, yo no entiendo cómo, de alguna manera, uno puede pensar que sus sufrimientos son terribles y tremendos y los sufrimientos de los demás tonterías a las que se enfrentan. Yo no puedo entender a personas que tienen cáncer o que tienen cualquier enfermedad de la que no se tenga cura y juzguen y valoren el camino que otros han recorrido antes que ellos. Y cuando se enteran de que esos que ya han recorrido el camino antes se rinden, ven que no hay opción, que no hay salidas, que no hay maneras de escapar de ese destino tremendo, el de la vida y de la muerte. Juzgan como perdedores, como gente que es débil, como gente que no lucha todo lo que puede, que se deja llevar por las dificultades y por una vida que ha sido demasiado cómoda. ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Cómo hay alguien que, estando en las mismas circunstancias, puede llegar a pensar que lo suyo es muy duro, pero que lo de los demás se quejan de vicio? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ese chico, porque ha encontrado, digamos, su herramienta, ha encontrado las perlas de vida a las que aferrarse para continuar viaje, cómo puede ser que se fije más en lo que los demás no hacen, en los infiernos imaginarios que viven los demás, que en su propia fortuna de haber encontrado el camino y haber encontrado la manera de continuar adelante? ¿Por qué esa rabia? ¿Por qué ese escupir por la boca la mierda que uno lleva dentro? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué las personas que están enfermas de esas enfermedades incurables y que de alguna manera comienzan el camino hacia la curación, achacan a los que no se curan, achacan a la gente que sigue sufriendo, achacan a la gente que va cayendo en que no han hecho todo lo que debían, en que la recuperación es muy difícil, pero hay que echarle cojones? ¿Por qué? ¿Y por qué las personas que, por ejemplo, están en silla de ruedas y que, como ya he dicho, como bien le ha pasado a ese chico, afortunadamente, han encontrado la manera de adaptarse y de aceptar sus nuevas circunstancias, achacan de todo, debilidad, tontería, estupidez, a personas cuyo mal puede ser
haber perdido un trabajo, vivir solo en la ciudad y haberse separado de su familia, haberse separado de su mujer, ver solamente a los fines de semana a sus hijos, etc. ¿Por qué esos dolores que quizás no sean iguales en envergadura al adaptarte a pasar de ser una persona normal a una persona parapléjica o tetrapléjica? Pero ¿por qué lo tomas como que ellos están ahí por tonterías? Que lo que hace falta es echarle cojones a la cosa. ¿Qué manía de usar siempre la palabra cojones? ¿Qué son los cojones? ¿Qué son? ¿Qué son los cojones? No lo entiendo muy bien. Creo que tendríamos que ser más empáticos, tendríamos que respetar al que está sufriendo. Y si tú objetivamente tienes claro que tu sufrimiento, desde tu punto de vista, es mayor que el sufrimiento del otro, habría que pensar un poco y darse cuenta que quizás, físicamente, emocionalmente, tu sufrimiento sea mayor. Pero ojo, que en todas estas cosas de los problemas, los sufrimientos, cuando vienen mal dadas, no estamos contando con la variable de la realidad. ¿Sabéis cuál es la variable de la realidad? Pues que mi realidad es distinta a la tuya, es distinta a la de ese señor, es distinta a la de alguien que vive en Suecia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad, nuestro propio mundo, nuestras propias leyes internas. Y entendemos la vida, entendemos los dolores, entendemos los problemas, en concordancia a esa realidad que tenemos y que nosotros nos hemos creado. Por ello, hay gente que ve una araña y solo piensa en pisarla. Hay gente que ve una araña y solo piensa en tenerla en la mano y acariciarla. Y hay gente que ve una araña y sale corriendo. La araña es la misma. Esa es la realidad. Un insecto de 8 patas. Pero lo que cada uno entiende por la araña es totalmente distinto. Si un señor tiene miedo a los tigres, pero no a las arañas, cuando ve a alguien correr porque ha visto una araña, va a decir, qué inútil, qué gilipollas, pero si una araña no te puede hacer nada. Otra cosa es un tigre. Y en realidad es así. En realidad, tu vida está en peligro delante de un tigre, no delante de una araña. No vayamos ahora a las arañas venenosas que hay en ciertas partes del mundo, no. En general, ante un tigre realmente tienes más peligro que ante una araña. Pero hay personas que no huyen de los tigres, pero sí de las arañas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una realidad fabricada a nuestra imagen y semejanza. Y esa realidad tiene los patrones marcados por nosotros mismos, por nuestras circunstancias, por lo que hemos vivido, por lo que vamos aprendiendo y por lo que traemos de mochila de nuestros padres, abuelos, genéticamente. Por eso, cuando alguien que se asusta solo de los tigres ve que alguien se asusta de una araña, no tiene ningún derecho a pedirle cuentas a esa persona, ni a decirle que hay que echarle más cojones y menos lecturas. Porque, como ya os digo, yo no voy a ser quien acepte sufrimientos gratuitos. No voy a ser quien acepte tonterías. Pero de ahí a no entender a quien sufre, no entender a quien está perdido en sus propias miserias, solo demuestra que quien acusa solo necesita que se le lleve a su verdadero límite. Ese que la vida sabe buscar a cualquiera. Solo hace falta tiempo y escupir al cielo. Na costeira muda da desolación, non imos esquecer nin perdoar. Y llegó la hora de terminar, llegó la hora de cerrar el capítulo. Como ya os digo, yo creo que necesitaríamos más empatía, necesitaríamos valorar más las cosas en cuanto a la realidad. Todo esto que digo también lo digo por mí. Muchas veces cuando me encuentro a gente en la calle
vamos charlando de cosas que hemos vivido, experiencias que hemos pasado, y siempre la historia termina en que esas personas dan un valor a mi experiencia vital mucho más importante, un valor mucho más verdadero, mucho más intenso que a su propia experiencia vital, porque ellos no están en silla de ruedas, porque ellos se pueden mover, ellos pueden caminar, ellos pueden ir y venir en coche cuando quieran, y yo todas esas cosas no las puedo hacer como me dé la gana. Y sí, vale, es cierto, yo quizás pueda tener más mérito en ese sentido, pero ese mérito me lo estás dando tú. Porque tú ves difícil lo que hago yo. Porque tú piensas que si tú estuvieras como yo, no harías lo que yo hago. Esa es la historia. Y eso que es, entre comillas, para bien, le podemos dar la vuelta y hacer como este chico y decir que menos libros de autoayuda y más cojones a la vida. No sé, yo en este tema me enervo mucho y me cabreo y me doy cuenta que la gente no puede estar valorando así las cosas. No se pueden valorar así las cosas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras leyes, nuestras habilidades, nuestras circunstancias, y todo eso lo hacemos un puré, y con respecto a ese puré nos enfrentamos a todo lo demás. Si tú has tenido la suerte de que en tu vida has llegado a un conocimiento que te permite tirar más para adelante y seguir y tener más resiliencia y adaptarte a lo que te rodea, joder, afortunado tú. Pero todo el mundo no pasamos por ahí. Todo el mundo no somos capaces de llegar al mismo sitio. Yo no puedo correr como Carl Lewis. A mí nadie me va a echar la bronca porque yo no corro como Carl Lewis. Pero sí hay gente como este muchacho, sí hay gente como los que lanzan vídeos en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, hablando del cáncer y del otro y del otro y del otro, y diciendo yo puedo y tú también. Esos sí están echando la culpa a los demás porque no pueden. Lo entendemos muy bien con Carl Lewis. Lo entendemos muy bien con quien lleva toda su vida entrenándose para algo. Pero no lo entendemos cuando se trata de las emociones. No lo entendemos cuando lo que está en juego es lo que llevamos en nuestro interior. Nos parece que ahí todos somos iguales y que todos tenemos la capacidad de hacer lo mismo que el otro. No es verdad. Las emociones, como los músculos, también se entrenan. Y los sentimientos también se entrenan. Y las sensaciones también se entrenan. Y las aptitudes también se entrenan. Y no tener la aptitud de alguien que es un maestro no es para echárseme en cara. No es para hacerme sentir que soy un mierda. Él es un maestro. Y a mí me va a costar mucho llegar a esa maestría. Entendámoslo de una puñetera vez. Y no vayamos dejando cadáveres por ahí, a lo largo del camino. Fijaos en los animales del campo. Leones, águilas, ratones, cárabos. Ellos tienen la respuesta a muchas de nuestras preguntas, a muchos de nuestros anhelos. En la naturaleza está todo. Están las respuestas que necesitamos. Si todo lo que yo hoy os he dicho no os sirve y no os convence, mirad el campo, mirad cómo funcionan los animales, mirad cómo funciona todo, el ecosistema completo. Vuelvo a decir, es nuestro mayor libro, es nuestro mejor laboratorio. Podéis beber también en la fuente de nuestros mitos, de nuestras leyendas y los personajes históricos que vivieron en respuesta a unas necesidades interiores que les empujaron a conquistar la ilusión de vivir. Y no olvidéis nunca a vuestros padres, abuelos, bisabuelos. Habrá más de uno y de dos en esa lista tan familiar que, si os fijáis bien, responderán a lo que vosotros entendéis como ejemplo de vida y de dignidad. Tenemos todas las respuestas frente a nosotros. Solo hace falta saber buscarlas. Hoy vamos a terminar y vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho siempre. Y para finalizar, querría agradecer antes a todas las personas que, tanto desde el canal de Telegram, que tenéis abierto a todos los que queráis para apuntaros en él y estar al día de todos los podcasts
y de toda la información en torno a ellos que pueda ir creando. Y bueno, pues agradecerles a ellos tanto por la gran acogida del podcast de Las Grullas como el del M1 y M2, y tanta gente que me ha preguntado y me ha estado, bueno, pues dando la enhorabuena por los podcasts. También quiero decir una cosa, en el podcast tecnológico del M1 y el M2 tuve un error. Me lo señaló mi amigo Albert, a quien se lo agradezco mogollón, y era que dije que las pantallas de los portátiles MacBook Pro, M1 Pro y M1 Max eran pantallas OLED, y no son OLED, son mini LED. Pero bueno, es un lapsus que tuve, que uno cuando empieza a hablar y se emociona y te calientas, pues muchas veces piensas que estás diciendo algo, pero por tu boca sale otra cosa. Y quiero, bueno, pues agradecer y pedir perdón, y agradecer sobre todo a Albert, que estuvo muy, muy vivo ahí y me asesoró perfectamente. Y nada, pues para terminar, yo sí que hoy quiero hacer un pequeño guiño, pues, a una persona que en parte también es, digamos, motor de este capítulo del podcast. Hoy vamos a cerrar este programa con un nuevo tema de Luarna Lubre. Es la primera vez que uso dos temas, uno para empezar y otro para terminar el programa, pero creo que lo merece y que el tema también así lo pide. El tema que ahora estamos escuchando es una grabación en directo del grupo Luarna Lubre, cuyo tema Camariñas está interpretado por la gran Luz Casal, que también sabe lo que es navegar las tempestades en soledad. Y ya sabéis, buscad la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. A pasar por Camariñas, cantando. A pasar por Camariñas, cantando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando. Porque todos tenemos el derecho y la libertad de elegir qué hacemos con nuestra vida, con nuestro futuro y sobre todo con nuestro presente. Sirvan estas palabras como un homenaje gritado al vacío en defensa de la libertad de todos aquellos que, como mi amiga Carlota, están viviendo a su manera las tempestades de la vida. Mis respetos para todos ellos y ellas, y mi rugido al cielo, para que cuando yo les acompañe tenga la misma libertad de decidir y poder gritar al mundo: «Desperta, ferro». Por unha de Camariñas vivo no mundo penando. Por unha de Camariñas vivo no mundo penando.
Moitísimas gracias.